Hola amigos, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos a un nuevo programa de Carreño a los Libros. Hoy, jueves 26 de enero de 2023. Una tarde soleada en Santiago de Chile. ¿Y de qué vamos a hablar en estas notas de literatura? Bueno, hablaremos de Nicanor Parra, el gran poeta chileno. Pero antes, agradecer a los nuevos suscriptores que me acompañan en esta aventura, ¿verdad?, literaria, y a aquellos que comentan mis programas y los comparten en sus redes sociales y le dan like también para efectivamente difundir un programa de corte cultural. Dicho esto, vayamos a Nicanor Parra. ¿Por qué Parra? Estamos, podríamos decir, en el mes de Parra. El pasado 23 de enero se cumplieron 5 años de la muerte del antipoeta Nicanor Parra, que vivió 103 años. Y efectivamente su poesía o su manera de entender la creación literaria cambió la forma de hacer poesía. Y esto nos lleva a una pregunta vital. ¿Qué es la antipoesía? Esa es la pregunta, ¿verdad? Claro, Nicanor Parra comienza desde temprano, en su juventud, cuando estudiaba en la ciudad de Chillán. Hablamos de los años 30, ¿no? 38. Él entra a estudiar al Liceo de Chillán y cursa 5 años ahí, ¿no? Y luego ya regresa a Santiago y hace su último año, antes se llamaban Humanidades en Chile, y eran 6 años de Humanidades, y ese último año lo hace en el Internado Nacional Barros Arana. Pero en este intertanto de esta juventud en Chillán en la década del 30, ¿no? Y el último año que hace en el internado, escribe una poesía que está muy cercana a la poesía tradicional. Una poesía con marcada influencia de García Lorca, que era el poeta que mandaba, ¿no?, en los cánones estéticos de América Latina, claro, el gran García Lorca. Así que es importante la publicación de su primer libro, Poemas y Antipoemas, que en realidad es el segundo libro, pero me refiero al primero en que lo da a conocer. Poemas y Antipoemas, que es yo lo tengo en una edición empastada, ¿no?, que es del año 1954. ¿Y por qué es importante Poemas y Antipoemas? Porque nos ilustra el paso que hay de esta poesía de influencia lorquiana a lo que lo haría famoso, la antipoesía. Entonces, es posible apreciar el tipo de poema de la primera y segunda parte, se divide en 3 partes, 1, 2, 3, así, nada más.
Y respecto de lo que encontramos, ¿verdad?, con la antipoesía propiamente tal, con una advertencia al lector. Entonces los primeros poemas, incluso de la primera y segunda parte, y hasta de la tercera parte, hay varios que remontan a su época de juventud, a sus recuerdos de Chillán, como el poema El olvido, por ejemplo, o Recuerdos de juventud, claro, que son importantes, como digo, para establecer esta comparación entre una forma de escribir ligada a lo clásico, a lo tradicional, y la forma creativa, inventiva, que va a significar el rompimiento con este modelo tradicional. Y esto es lo que nos motivó a dedicarle estas notas de literatura a Nicanor Parra, este homenaje, ¿verdad?, al 5º aniversario de su muerte. Parra es un fenómeno indiscutible dentro de la poesía hispana. Fíjense ustedes que su antipoesía, y ahora vamos a explicar o tratar de explicar el concepto, tiene que ver con lo más popular, lo más mundano, tiene que ver con lo más urbano, con lo más cercano a lo que es nuestra realidad cotidiana. El lenguaje de la antipoesía es el lenguaje de lo criollo, de lo autóctono, el lenguaje que utilizamos a diario, ¿no? No es el lenguaje clásico, ni mucho menos, para nada. Y claro, la antipoesía es como el relato, un cuento, una historia, en que el personaje puede ser cualquiera de nosotros. Y escrita además, con un estilo que es burlón, ¿no? Un estilo satírico, mordaz, un estilo que sí, que rompe con las normativas, donde todo el mundo es como que igual. No hay esta división de estructura como uno ve, por ejemplo, en la literatura del carnaval. Ahí en la literatura medieval, por ejemplo, hay una división de estructura, y en toda la literatura clásica. Pero en la literatura del carnaval todos son iguales. Importa la realidad. La realidad se construye como siendo literaria. Vean ustedes, veamos algunos ejemplos como advertencia al lector. Vean, advertencia al lector. El autor no responde de la molestia que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. ¿Qué me dicen ustedes? Díganme ustedes qué manera de dirigirse al lector. En vez de agradar al lector, bueno, lo desafía, ¿no? O sea, aunque le pese, a usted le tendrá que gustar lo que yo escribo. ¿Se da cuenta? Que hay un rompimiento con los cánones tradicionales, ¿no? Dice más adelante, ¿verdad? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. Es decir, en la advertencia al lector, a usted, a mí, Parra le dice que según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse.
Imagínense ustedes un autor que desde la primera línea ya abre un desafío al lector y lo irrita, por decir de alguna manera, ¿no? Y claro, dice, la palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor. Es decir, aquel lenguaje propio de la poesía docta, de la poesía aprobada por los doctores, ¿no? Bueno, y todo su libro va, ¿verdad?, construyéndose toda la antipoesía con este tipo de lenguaje que nosotros vamos a observar después en los artefactos y en su obra posterior, sin duda. Por ejemplo, el poema La víbora dice, durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, este es el tipo de literatura, o de poesía, mejor dicho, que se encuentra en la antipoesía. Hay un afán por la utilización del lenguaje, como decía, que se opone a este lenguaje clásico. Es un lenguaje que utilizamos a menudo, con frases hechas, con proverbios, con tipo de vocabulario que no es común en la lengua docta, como él dice. Para los doctos este libro no debiera ser publicado. Entonces, claro, la antipoesía se nutre de la savia popular, se nutre de todo lo que es la cultura popular, y que Parra aprende en Suchillán donde pasa parte de su juventud. Es un poeta especial, hay mucho que hablar sobre Parra, sus anécdotas, su propia muerte, ¿no? La muerte el 23 de enero de 2018, él deja escrito que quiere ser enterrado en su casa de Las Cruces, en el patio de su casa. Bueno, y la familia, ¿no? Habla con la encargada, era el régimen de Michelle Bachelet en esa época. Y se hacen todos los arreglos rapidito para no pasar a llevar la ley, y ahí está enterrado, en su casa de Las Cruces, porque ustedes saben que hoy los muertos se entierran en un cementerio o se creman. No es llegar y enterrar un muerto en el patio de su casa. Bueno, Parra está en eso, ¿no? Era un tipo muy especial, muy especial. La anécdota cuando gana el premio Cervantes, entonces lo invitan y el amigo con el cual iba a ir le dice, bueno, tenemos que ir, y él le dice, pero ¿y por qué tenemos que ir? Y bueno, finalmente ya deciden que van a ir, pero cual día anterior Parra dice, bueno, ¿y a qué vamos a ir? Y manda a su nieto, el llamado Tololo, ¿no? a buscar el famoso premio. En fin, Parra es un hombre que está lleno de estas cosas, de estas contradicciones, como su propia poesía. Es como al revés, la poesía al revés, ¿no? Una contradicción permanente. Eso forma parte de su manera de ver el mundo también. La antipoesía es una forma de enfrentarnos nosotros también al mundo, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, con nuestras contradicciones, con nuestras frustraciones. Este afán que tiene Parra de desmitificarlo todo. No hay nada sagrado en la antipoesía. Ni la cultura, ni la religión, ni la política, ni el lenguaje. No hay nada sagrado. Todo está ahí para ser desmitificado, para colocarlo al nivel del hombre común. Desde Cristo al lenguaje poético.
desde la concepción política al discurso social, todo. Así que amigos, a leer a Parra, que está en internet profusamente difundido, un montón de obras, pero tomen poemas y antipoemas y comiencen por eso. Es una forma de acompañar al gran poeta, o mejor sería decir antipoeta Nicanor Parra. Así que, amigos, con esto no quiero extenderme más. Les dejo ahí el bichito de Parra. Ojalá lo tomen, léanlo, les va a encantar. Y bueno, nos vemos en un próximo programa de Carreño a los Libros, agradeciendo como siempre la atención de ustedes. Así que espero darles un programa antes de que termine enero. Adiós amigos, hasta pronto entonces.